Ya, estamos en la página 107. Yo les mandé un reemplazo de unas 5 páginas en el email que les mando al final de cada clase, la clase pasada. No porque diga algo nuevo, de la 107 para que reemplazaran lo que tenían de la 107 a la 111. Y no porque diga algo nuevo, sino que la explicación que daba yo ahí, que la preparé para el curso presencial del año pasado, la encontré hoy día muy enredada. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué? Si no van a entender nada, mejor las cambio por una redacción un poquitito mejor. Y eso fue lo que les mandé. Teníamos que partir hoy día con la personificación de la sabiduría. Eso es algo bien interesante y bien novedoso, porque nosotros en la clase pasada hablamos de los libros sapienciales y vimos una serie de ejemplos muy bonitos, estos refranes, estos ejemplos de sabiduría humana, que el judaísmo trataba muy interesado, incluso después siguieron escribiendo libros no bíblicos, que ellos mismos no los ingresaron en la Biblia, pero recolección de sabiduría de maestros, ¿no? De maestros de sabiduría, o sea, gente anciana que recopilaba refranes, cosas por el estilo. La Mishnah o el Talmud está lleno de esas recomendaciones humanas que el judío piadoso las lee y las estudia a lo largo de su vida porque le ayudan a vivir mejor, ¿no? a, a tener una piedad práctica, que es lo que hablábamos, que es muy distinto de las prácticas de piedad, una piedad práctica. Pero aquí aparece algo novedoso, que es que la sabiduría se personifica en una dama. En el libro de los Proverbios aparece por primera vez. Esta dama habla como yo la sabiduría, ¿no? Y que existe, que es el primero de los actos de Dios, que existía como yo, la sabiduría, antes del comienzo de la tierra, y que salió de la boca del Altísimo, vivía en los más altos cielos, etc. Y que además participó comparándose a un maestro obrero al lado de Dios cuando creaba los cielos y la tierra. Y también es la que guía al pueblo de Israel en las andanzas del desierto. O sea, es bien interesante porque esto lo vimos en el profetismo, cuando hablamos de la introducción al profetismo como la acción de la palabra de Dios, del Dabar de Yahvé, si ustedes se acuerdan. Bueno, y ahora aparece eso mismo también en boca de una dama, la sabiduría. O sea, la palabra de Dios y la sabiduría de Dios parece que son como, para la imagen del judío de esa época, como la misma sustancia, la misma cosa. Veamos este himno de Proverbios, capítulo 8, 12, 31. La sabiduría proclama, la inteligencia levanta la voz. En lugares elevados junto al camino, de pies, en el cruce de las sendas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los accesos de los portales, la sabiduría grita. A ustedes, hombres, los llamo, a los seres humanos se dirige mi voz. Los inexpertos aprendan prudencia, los necios aprendan a tener juicio. Escuchen que hablo sin rodeo, abro los labios con sinceridad. Mi paladar repasa la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todas mis palabras son justas, ninguna es falsa o perversa. Son claras para el que entiende y rectas para el que comprende. Reciban mi corrección y no plata, un saber más precioso que el oro, porque la prudencia vale más que las perlas y con ninguna joya se le puede comparar. Yo, la sabiduría, soy vecina de la prudencia y busco el trato de la reflexión. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la mentira. Son míos el consejo y la habilidad. Son míos la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan decretos justos. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Los que madrugan por mí me encuentran. Yo traigo riqueza y gloria, fortuna sólida y justicia.
Mi fruto es mejor que el oro puro, mi renta vale más que la plata. Yo camino por la vía de la justicia y sigo las sendas del derecho para ofrecer riqueza a mis amigos y llenar sus tesoros. El Señor me engendró como primera de sus tareas antes de sus obras. Desde antiguo siempre fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. No había océanos cuando fui engendrada, no había manantiales ni ríos. Todavía no estaban encajados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho la tierra ni los campos, ni los primeros terrones del mundo. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en la altura y reprimía las fuentes abismales, cuando imponía su límite al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo, la sabiduría, estaba junto a él, como confidente. Yo estaba disfrutando cada día, jugando todo el tiempo en su presencia y jugando con el mundo creado, disfrutando con los hombres. Esto se amplía aún más en el texto del libro de Ben Sirac, mal llamado en algunas Biblias antiguas el libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos 3 al 22. Veamos. Yo salí de la boca del Altísimo. Yo salí de la boca del Altísimo. O sea, yo salí como palabra de Yahvé, como dávar de Yahvé. Y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo, mi trono estaba sobre columna de nubes, mi trono como dama sabiduría. Yo sola recorrí el arco del cielo y atravesé la hondura del abismo. Reiné sobre las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. Entre todos ellos, yo, la sabiduría, busqué donde descansar y un sitio donde habitar. Entonces el creador del universo me ordenó, el que me creó estableció mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu pueblo. Fíjense bien, o sea, esta sabiduría preexistente, esta energía emanada de Dios, muy similar a lo que el profetismo llamaba el Dabar de Yahvé, la palabra de Dios. El Creador le ordena, reside en Israel, tu pueblo. Profetiza en Israel, tu pueblo. Dale sabiduría a Israel, tu pueblo. Sigamos. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca dejaré de existir. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí. Y en la ciudad amada me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la parcela del Señor, en su herencia. Eché raíces, esa palabra, ese dábar de Yahvé, esa sabiduría de Yahvé, echó raíces en los escritos de los profetas, qué sé yo, etc. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Crecí como palmera de Engadí y como rosal de Jericó. Como olivo crecí en la pradera y como plátano junto al agua. Como canela y lavanda he perfumado y di aroma como mirra exquisita, como incienso y ámbar bálsamo, como perfume de incienso en el santuario. Como terebinto extendí mis ramas y un ramaje bello y frondoso, como vida hermosa retoñé. Mis flores y frutos son bellos y abundantes. Vengan a mí los que me aman y coman todo lo que quieran de mis frutos, de mi palabra, de mi sabiduría, mi dábar, mi jokma. Mi recuerdo es más dulce que la miel, poseerme es mejor que los panales. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. Vengan a mí, decía el Señor, beban de esta agua que corta, elimina toda la sed. Acuérdense el discurso que habla el Señor en el Evangelio de San Juan con la mujer samaritana. El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. O sea, aquí esta sabiduría se equipara con lo que ya los profetas, bastantes siglos antes, por lo menos 3 siglos antes, habían hablado sobre el Dábar de Yahvé. O sea, si ustedes se fijan, existía este concepto de estas emanaciones de energía divina personificadas en Israel.
Por eso que yo siempre les dije cuando preparamos, cuando comenzamos a hablar de los profetas, que efectivamente había una intuición trinitaria en Israel, no consciente, por supuestamente, pero que lo hacía, que hacía fácil que el judeocristianismo inicial, de los primeros tiempos de la iglesia, pudiera entender el mensaje del Nuevo Testamento trinitariamente. No era algo absolutamente ajeno de ellos. No estaba racionalizado, eso sí, pero estas energías que tenían inteligencia y voluntad propia, que emanaban de Yahvé, por un lado el Dabar, la sabiduría, y por el otro lado la Ruaj, el espíritu, eh, eh, digamos, posibilitaban ya el entendimiento de más adelante que el Señor hablara de un Dios trinitario. Aquí vemos que la sabiduría, por lo tanto la palabra, tanto la sabiduría femenina, Hokmah, y la palabra masculina, Dabar, que se hacen prácticamente lo mismo aquí por lo que hemos visto, es presentada como el primogénito de la creación y como agentes divinos en la creación por medio que Dios hizo el mundo y por quien el mundo es sostenido, ¿no? Aquí se entiende claramente lo que habla el Génesis. Cuando Dios habla y al emitir su palabra, su Dabar, las cosas empiezan a existir. Yo les he dicho cuando vimos el relato de la creación, no es que Dios le esté dando una orden a alguien para que se haga la luz o para que se haga que sea el firmamento, hágase el firmamento, ya hágalo. No, no, porque él estaba solo, sino que está emitiendo esta energía divina, que es su palabra, que aquí se asimila también con su sabiduría, para que mediante esa energía divina que brota de él, que es su palabra, se cree lo que él ordena crear. Ahora, en la carta a los hebreos se refleja claramente estos himnos, en la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Si ustedes leen el comienzo de la carta a los hebreos, se habla que, por ejemplo, el resplandor de la gloria de Dios, esta energía divina que brota de él, que es su dávar y su sabiduría, es el sello y carácter de su mismo ser. Eso es un reflejo de lo que acabamos de leer, que dice ella, la sabiduría, es el resplandor de la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios. Bueno, en la carta de los hebreos, el resplandor de la gloria de Dios y el sello de su mismo ser. Si ustedes se fijan, quien escribió la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, en el Nuevo Testamento, tenía claro que se estaba refiriendo y que él conocía estos himnos de la sabiduría personificada. Es bastante claro también en el Evangelio de San Juan, en el comienzo. En él, dice, en esta palabra que se hace carne en Jesucristo, era la vida y la vida era la luz de la humanidad. Bueno, acabamos de leer en eso, que es el resplandor, la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, se dice, en él era la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y lo que acabamos de leer dice, es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Obvio que está citando. Y el pensamiento, dice Juan, vino a Israel y no lo recibieron. Si nosotros leemos el comienzo del Evangelio de San Juan, lo que se llama mal se llama el prólogo, dice, vino a la casa, y lo hemos leído ahora en las misas de estos últimos días, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice San Juan. Y si leemos el libro de la sabiduría, capítulo 24, versículo 8, dice, entonces el creador del universo, lo acabamos de leer, el que me creó estableció mi residencia, reside en Jacob, sea Israel tu heredad. O sea, San Juan está citando de acá y agregándole, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El libro de sabiduría no dice si lo recibieron o no lo recibieron, pero dice que efectivamente el creador le dijo a la sabiduría, a esta energía creativa que nace de él,
reside en Israel, en los tuyos. Ahora, si vamos un poquito más allá, en un libro que se escribe en esta época, que es el libro de Enoch, que hoy día vamos a hablar de él en bastante. Agrega, la sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres en Israel y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Fíjense, y San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea, esta temática era tremendamente conocida entre los primeros judeocristianos, la primera gente que recibió el mensaje de Cristo. Y por lo tanto está absolutamente citada, ¿no? No se puede pensar en un Antiguo Testamento separado del Nuevo. No hay una cosa entre medio. Yo les he dicho siempre, si nosotros pudiéramos poner todos los textos de la Biblia en orden cronológico, veríamos que cada texto va anunciando al texto siguiente. Hay un hilo conductor clarísimo, y eso lo vamos a ver en esta última clase que nos va a tocar en 15 días más. Incluso los últimos libros del Antiguo Testamento apuntan directamente a los primeros libros del Nuevo Testamento, como lo estamos viendo en este momento. Veamos un poco más del libro, el himno del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos 24 al 28. Dice, la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y penetra todo, porque es la exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega, nada inmundo se le pega. Es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios, imagen de su bondad. Eso es lo que acabamos de ver, cómo lo recoge esta frase, la carta a los Hebreos. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Ahora, ¿qué entendió el judaísmo rabínico que no adhirió al cristianismo primitivo, este cristianismo judeo-cristiano, que personificó el Dabar de Yahvé y la Jokma, la sabiduría de Yahvé en Jesucristo encarnado, sabiduría y palabra de Dios hecha carne, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan? Bueno, el judaísmo rabínico, que no aceptó a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, dijo, esta energía divina que es su palabra y su sabiduría, se cristalizó en la Torá. O sea, también tuvo que aterrizarla en una parte y lo hizo muy ingeniosamente y lo hizo bien. Lo hizo bien porque yo creo que efectivamente la Torá tiene esa inspiración divina que viene de esta ratificación, esta encarnación, llamémosla así, en un libro de esta sabiduría ancestral, divina, y esta palabra de Dios divina. Y es lo que dice acá. Podríamos decir que la especulación dentro del judaísmo del segundo templo, no judeo-cristiana, sobre cómo Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad a su pueblo, alcanzó su clímax en la conclusión cristiana de que Jesús fue el clímax de esa autorrevelación. Pero así como los sabios de Israel encontraron dicho clima en la Torá entendida como la encarnación de la sabiduría divina, que impregna toda la creación e ilumina al buscador humano hacia Dios, los primeros cristianos encontraron un clímax aún más rico y pleno en Cristo. Veamos esta cita que se pone ahí, Ben Sirac, perdón, libro del Eclesiástico, Ben Sirac, 24, 23, 29. Todo esto es el libro de la alianza del Altísimo, la ley que nos dio Moisés como herencia para la comunidad de Jacob. Ella desborda sabiduría como el pisón, como el tigre sin premadera. Va llena de inteligencia como el Éufrates, como el Jordán durante la cosecha.
ofrece enseñanza como el Nilo y como el Gijón durante la vendimia, son ríos de la zona. El primero no acabará de comprenderla y el último no podrá agotarla. La sabiduría de Dios y la palabra de Dios es inagotable. Porque su pensamiento es más ancho que el mar y su consejo es más que el océano. O sea, para el judío de esa época, la encarnación de la palabra de Dios y la encarnación de la sabiduría era la Torá. Y para el judío cristiano, tal como lo dice San Juan, el verbo, o sea, la palabra de Dios y la sabiduría se hizo carne, se tradujo a ser humano en Jesucristo. O sea, cosa que tampoco el judío cristiano negaba, que no se hubiera podido hacer ser humano, no se hubiera podido haber encarnado en la Torá. Sí, porque el judío cristiano seguía pensando en la Torá como el gran documento revelatorio de Dios. Pero le agrega esto. Además, se tradujo a ser humano esta energía divina como en Cristo. Ahora, ahí yo les puse en la página 111 nueva una ecuación. Pues, perdóname, uno es ingeniero y tiene que explicarlo esto con ecuaciones, ¿no? Sale más fácil. O sea, tenemos una cuádruple o triple, no sé cuántas, equivalencia. El Dabar de Yahvé, o sea, la palabra de Yahvé de la cual nos hablan los profetas, es lo mismo que la sabiduría de Yahvé, o sea, la Jokma de Yahvé que nos hablan los libros sapienciales. Y para los judíos esto se encarna en la Torá. Y para los cristianos de esa época, para los judíos cristianos y para los cristianos en general, es el Cristo preencarnado. La palabra de Yahvé es el Cristo preencarnado. La sabiduría de Yahvé, esta personificación de ambas, es el Cristo preencarnado, que se encarna y nos transmite esa sabiduría y nos transmite esa palabra. Y por lo tanto, después de esa encarnación y después de esa prédica del Señor con sus actos, no solamente con sus palabras, sino con sus actos durante esos 3 años, ya no hay más revelación posible, porque hemos visto a Dios tal cual es traducido a ser humano. Ahora hay una cosa bien interesante de todas maneras aquí, que se puede deducir. Fíjense bien que palabra de Dios, Dabar de Yahvé, es masculino en hebreo. Y Jokma, sabiduría de Yahvé, es femenino. Y son lo mismo. O sea, aquí indirectamente lo que se está diciendo, desde el punto de vista nuestro cristiano, que dado que esas dos son Jesús, o sea, el Cristo, antes de su encarnación, la palabra, el verbo se hizo carne, ¿no? O la sabiduría se hizo carne. Cristo antes de su encarnación, obviamente, no tenía género, por eso que se le asimila tanto a un masculino, el Dabar, y se le asimila igual a un femenino, la Jokma, la sabiduría. Y obviamente no puede tener género, tal como el Dios Padre no puede tener género, ni el Dios Espíritu Santo no puede tener género, porque son espíritus puros. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, que en la imaginería nuestra aparezca Dios Padre como un varón con barba, así, muy importante, eso es una imagen. No tiene ninguna realidad, no tiene cuerpo Dios Padre, ni Dios Hijo antes de encarnarse tampoco tiene cuerpo. Son espíritus puros. Y Dios Espíritu Santo tampoco tiene cuerpo, son espíritu puro. Después de que se encarna, ese espíritu puro, que es el Dabar de Yahvé o la Jokma de Yahvé, obviamente tiene que adquirir un cuerpo correspondiente a un género. Bueno, y estimó conveniente para la época, ¿no es cierto?, en encarnarse en un cuerpo de un varón. Pero antes no tenía cuerpo, por lo tanto no tenía género. Entonces tenemos que olvidarnos un poco de esa imagen muy paternalista que hemos hecho de la divinidad nosotros por imaginería cultural nomás. Tenemos que tener claro que no es así. Y les recuerdo lo que les conté en el retrato ese del padre del hijo pródigo de
de Rembrandt, que está en el Museo de San Petersburgo, que el padre aparece abrazando a su hijo, el padre que es Dios Padre, ¿no es cierto? En esa parábola aparece abrazando a su hijo, pródigo que hubo, el padre medio ciego, ya viejito, y una mano, Rembrandt la pintó muy masculina, como de un padre trabajador que trabajaba en su viña con los dedos desgastados, qué sé yo. En cambio, la otra mano la reflejó como una mano muy femenina. Es muy inteligente esa apreciación de Rembrandt. Bueno, y eso se refleja un poco aquí también en esto. Bien, eso es en cuanto a la sabiduría personificada. Nos muestra que efectivamente en Israel existían estas imágenes de emanaciones divinas que tenían características de personificación y que eran parte de un solo Dios nomás, como decimos nosotros en el credo. Vamos ahora a la época helenística y romana. Página 100, 100, 100, 100, 112. No, 110. La época helenista y romana. Vamos al contexto histórico primero. Lo que pasa es que en el año 333 Alejandro Magno destruye el imperio persa, que habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Todas sus características, lo que había pasado, que sea la reconstrucción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Destruye al imperio persa en el año 333, pero Alejandro muere muy joven, muy luego. No se sabe bien, parece que se agarró un virus o algo así medio raro, por las características que relatan los historiadores de su muerte. Y no alcanzó a solidificar su imperio. No tuvo descendientes, digamos, que lo pudieran solidificar. Entonces sus generales, que se llamaban sátrapas, sátrapas nosotros lo pensamos como un tipo absolutamente despótico. Bueno, eran despóticos, pero el título no viene de que fueran despóticos, sino que se llamaban sátrapas a los generales que reportaban directamente a Alejandro Magno. Los sátrapas se dividen en el imperio. Entonces, primero, Israel le toca depender de la satrapía de Egipto. Y ahí hubieron una serie de faraones que descendían de estos sátrapas griegos, que se llamaban todos Ptolomeos. Hubo del Ptolomeo I al Ptolomeo XI. Eran bastante poco creativos para los nombres, estos sátrapas. Y en Egipto las monarquías eran bastante tolerantes, o sea, de hecho nosotros vimos que en la época de los patriarcas, cada vez que había hambruna en Israel, se iban a Egipto porque los acogían relativamente bien, se ponían a trabajar, no había problema. Excepto cuando se multiplicaron muy fuerte y empezaron a tener miedo los egipcios y entonces los esclavizaron y bueno, y ahí Dios los rescató y los devolvió a Israel en la época de Moisés. Pero había bastante tolerancia. Nosotros hablamos de que, lo vamos a ver de nuevo en esta clase, que en Alejandría, en Egipto, había una colonia judía muy fuerte, que de hecho tradujo la Biblia hebrea al griego 200 años antes de Cristo para que pudieran ellos mismos estudiar la Biblia en el idioma común que hablaban ahí en esa época, que era el griego. Pero, sin embargo, en el año 198 antes de Cristo, los descendientes del sátrapa en Siria, que se habían hecho reyes ahí, que se llamaban casi todos Antíocos, y por eso existe la ciudad de Antioquía en muchas partes del mundo, Antíoco. Se agarraron una guerra con los egipcios, con los ptolomeos, y los derrotaron. En el año 198, entonces, Israel pasa a depender de Siria. Dejó de depender de Egipto y pasa a depender de Siria. Y el que derrotó a los egipcios es un rey que se llama Antíoco III. El problema de los antíocos sirios es que no tenían el espíritu tolerante que tenían los egipcios, sino que trataron por todos los medios
de hacer que la cultura griega y la religión griega, que ellos consideraban muy superior a la de los pueblos conquistados, fuera hegemónica, totalmente hegemónica. O sea, todos tenían que ir a las escuelas de tipo griego y tenían que seguir los dictámenes de la religión griega. Y como en ese momento, ¿se acuerdan? Lo hablamos en la clase pasada, no había una monarquía dentro de Israel, sino que eran los que mandaban, eran los sumos sacerdotes, era una hierocracia, dijimos, también, o sea, una teocracia, diríamos hoy día, como puede ser Irán en este momento. Entonces, los candidatos que tenían que ser familiares de una cierta familia, Asmoneas se llama, los candidatos a sumo sacerdote, para poder ser sumo sacerdote, Antíoco los corrompía. O sea, solamente podían ser sumos sacerdotes los que siguieran su política de homogenización religiosa. O sea, desde el punto de vista religioso, solamente podían ser sumos sacerdotes los que fueran ateos, para decirlo en términos modernos. Y pelearan por destruir el judaísmo tradicional. Y eso se compraba con dinero, o sea, el Antíoco correspondiente al que estuviera dispuesto a asumir ese papel, le pagaba buena cantidad de dinero. O sea, había ofertas descaradas de corrupción ahí. Veamos lo que dice el libro segundo Los Macabeos, que relata esto. Poco tiempo después, el rey Antíoco envió a un senador ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres tradicionales y no gobernarse por la ley de Dios. Tenía orden de profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter olímpico, y dedicar el de Garizim, o sea, el de Samaria, a Júpiter hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. El avance del mal resultaba molesto e insoportable aún para la masa del pueblo. El templo estaba repleto de libertinaje y de las orgías de los paganos, que se divertían alegremente con rameras y tenían prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los recintos sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar rebosaba de víctimas ilegítimas prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A su pesar, se veían forzados al banquete sacrificial con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey Antíoco. Y cuando llegaba la fiesta de Baco, les obligaban a hacer una procesión en su honor coronados de hiedra. Bueno, imagínense un sumo sacerdote promoviendo todo eso, digamos. Imagínense un papa promoviendo todo eso, que sé yo, que en San Pedro de Roma se elimina el altar y se ofrecen sacrificios con prostitución sagrada. Bueno, ahí se pueden dar cuenta un poco lo que se tramaba. Se sucede en guerra y Antíoco IV, sucesor de Antíoco, hijo y sucesor de Antíoco III, entra en sangre y fuego a Jerusalén e introduce en el templo a ese culto del dios olímpico y prohíbe la circuncisión y la Torá. Aquí hay un relato en el libro de los Macabeos, que no lo vamos a leer, de la muerte de Eleazar y los 7 hermanos con su madre, ¿no es cierto? Que una madre con 7 hijos viudos le van matando del más grande hasta el más chico, con torturas y con cosas, y ella los va alentando a preferible morir mártires que no irse al infierno, etcétera, etcétera. Pero ahí se provoca una reacción, que es la rebelión de los Macabeos, el año 667 a.C., o sea, unos 20 años que había estado el poder de Siria. Y los Macabeos, que es una revolución popular, reconquistan Jerusalén y purifican el templo. Su líder se llamaba Judas Macabeo, de ahí viene el nombre. Pero, como siempre pasa, a la muerte de su líder en una batalla de Judas Macabeo, sus hermanos y sucesores se dejan corromper de nuevo por el poder y el dinero de los antiguos, los reyes de Siria. Y empiezan cada vez a estar más
interesados en coronarse como gobernante o sumo sacerdote, que no seguir la purificación de las costumbres que Judas Macabeo, su hermano mayor, había logrado hacer. O sea, la corrupción era muy fuerte. Finalmente, en estas luchas, unos descendientes, dos hermanos o primos descendientes de Judas Macabeo, que se estaban peleando el ser nombrado sumo sacerdote, no se le ocurre nada mejor que apelar al general romano Pompeyo, que está el antecesor de Julio César, que está tratando de derrotar a los sirios, a los antíocos. Bueno, y Pompeyo, que no tenía un pelo de leso, le dice, ok, yo voy a mediar para ver quién de ustedes es el que es más idóneo para ser sumo sacerdote. Y los otros dos tontones aceptan. Y cuando ya los tiene en su manito, derrota efectivamente a Antíoco y destruye el imperio sirio, pero llama a los dos y les dice, miren señores, no, el que va a mandar aquí no van a ser ni usted, sino que voy a mandar yo. Los manda a degollar a los dos que estaban, ingenuamente le habían pedido que mediara, los mata y ahí Israel pierde definitivamente su independencia y pasa a depender de Roma. Independencia que perdió hasta 1946 cuando se volvió a crear el Estado de Israel. O sea, esta parejita de hermanos o primos que se estaban peleando cuál iba a ser el sumo sacerdote y que le piden a Pompeyo que medie entre ellos, fue exactamente como decimos nosotros hoy día, dejar la carnicería en manos del gato, ¿no? O sea, no se le podía haber ocurrido una idea peor. Pero bueno, hay que aprender, la historia no se repite. Los mandó a matar a los dos, Pompeyo le dijo, y ahora mando yo. Entonces, en ese momento, pierde su independencia definitivamente Israel. A Pompeyo lo sucede Julio César. Y Julio César era muy inteligente también. Pues bueno, Pompeyo también lo fue por lo que hizo, ¿no? Pero se da cuenta de que el problema que tuvo Israel con los sirios, con los antíocos, se iba a producir siempre que alguien tratara de cambiarlos de su religión. Y como Julio César no tenía ningún interés en que nadie le provocara revoluciones para poder armar bien su imperio, entonces firma un acuerdo con las autoridades religiosas de Jerusalén de su época, en que declara oficialmente, o sea, como ley del Imperio Romano, a la religión judía como religión lícita, o sea, religión tolerada. No oficial del imperio, ni mucho menos, pero religión tolerada, lícita. ¿Y qué significaba eso? Significaba un hecho puntual, pero muy importante, que para el cumpleaños del César, los judíos estaban eximidos de adorarlo. Adoración que era obligatoria para todas las cabezas de familia del imperio. O sea, el día del cumpleaños del César, todos, sin ninguna excepción, en todo el imperio romano, tenían que llevar incienso a la estatua que estaba en cada ciudad del César correspondiente, y en presencia del gobernador romano que estaba ahí, echar el incienso a quemar ese incienso en frente de la estatua del César, por lo tanto reconociéndole divinidad al César, adorándolo, y hacer una oración a ese César. Y eso era registrado por el gobernador romano. Y aquel que se negara era mandado, de la religión que fuese, era mandado al foso de los leones. Eso era así. En cambio, al ser reconocida como la religión judía, como religión lícita, los judíos estaban eximidos de echarle incienso a la estatua del César cuando era el cumpleaños de ese César. Tenían que ir igual a la estatua, pero decían, mira, yo soy judío, no puedo adorar a nadie que no sea mi Dios,
religión aceptada por el imperio, religión lícita. Muy bien, señor, váyase a su casa, está listo. ¿Y eso quién lo certificaba quién eran judíos? En la sinagoga local tenía que haber una lista de todas las jefes de familia que eran judíos. Entonces, en el día del cumpleaños del César, se ponía junto con el gobernador romano, que tenía que controlar que todos hicieran este trámite, se ponía el jefe de la sinagoga. Entonces, cuando llegaba alguien que decía, mire, yo soy judío, el gobernador romano le preguntaba al jefe de la sinagoga que estaba ahí al lado, ¿está en la lista? Sí, señor, está en la lista. Ya, muy bien, váyase. ¿No está en la lista? Bueno, si no quiere echarle incienso a la estatua del César, ya sabe lo que le pasa, al foso de los leones directamente. Entonces, ¿por qué hace eso Julio César? Porque se da cuenta de que en su imperio, el imperio romano completo, la religión judía era la única monoteísta absoluta. Por lo tanto, no iba a aceptar nunca adorar al emperador romano. Y iba a tener siempre revoluciones, como le pasó a los antioquos. Entonces, como él no quería tener revoluciones en su imperio, porque estalla la revolución en una parte, imagínase, se propaga para todo el resto muchas veces, llega a este acuerdo y firma, y es un acuerdo firmado. Pero ¿qué pasó ahí para el cristianismo? Que está reflejado en el Evangelio de San Juan, y eso lo vimos en el curso del Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio de San Juan, el Señor habla mucho. Llegará un día que los expulsen de las sinagogas. Llegará un día que los expulsen de las sinagogas. Bueno, nosotros no entendemos mucho que se trata de eso si no nos lo explican. Pero para los judeocristianos originales, eso era algo que les daba terror. Porque si los expulsaban de las sinagogas, al próximo cumpleaños del César, no iban a tener alternativa. O le echaban incienso a la estatua del emperador, lo cual era una blasfemia para el judaísmo y para el cristianismo, para el judeocristianismo, o iban derechito al foso de los leones. Entonces, ese es el sentido que tiene esa advertencia del Señor en el Evangelio de San Juan. Y como el Evangelio de San Juan está dedicado a los judeocristianos, por eso que Juan anotó mucho eso, porque en su época en que él escribió el Evangelio, en el año 90, por ahí más o menos, estaba empezando a ocurrir eso, que en algunas sinagogas estaban expulsando a los judíos cristianos de la sinagoga. Bien, ahora Herodes, ¿quién era Herodes? Bueno, rey, dice el Evangelio. Herodes era un rey fantoche nomás. O sea, Herodes era un guerrillero romano, un guerrillero que ayudó a Roma, que no era judío, que era idumeo, descendiente de nabateos, ni siquiera era judío, pero que ayudó a Pompeyo en la conquista de Israel. Entonces Pompeyo, y después Julio César, lo nombraron, y después Augusto, lo nombraron rey de Israel, donde no había rey en ese momento, porque era una teocracia, Israel. Como premio por haberlos apoyado. Y Herodes, que no era un pelo de leso tampoco, igual que Julio César, para que cayera bien como rey impuesto por Roma, se hizo circuncidar de adulto cuando lo nombraron rey. Y se circuncidó, haciéndose pasar por judío. Así como Enrique IV de Francia dijo, París bien vale una misa, bueno, este dijo también, bueno, Israel también vale una circuncisión. O sea, Enrique IV de Francia no fue el primero que se le ocurrió esa brillante idea, a Herodes se le ocurrió antes. Y para caer bien, entonces, dentro de sus súbditos y no tener problemas, digamos, alajó el templo y lo hizo muy lujoso, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era un advenedizo que además nunca mandó en Israel, y eso lo vemos bien claro en los evangelios, digamos. Quienes intervienen en el juicio del Señor, por ejemplo, son los sumos sacerdotes, la hierocracia, y Poncio Pilato, Herodes. No cortó ni pinchó ahí, digamos. El hijo de Herodes, que en ese momento estaba de rey. Y aquí aparecen entonces una serie de grupos
que son laicos, como lo vimos nosotros, como se ve en los evangelios, ¿no es cierto? Los fariseos, celotas, qué sé yo, esenios, saduceos, etc. Pero veamos la parte religiosa, que es muy interesante en esta época. Lo primero es que hay una diáspora, o sea, una cantidad de gente de magnitud muy grande, fuera, unos judíos de magnitud muy grande, una colonia muy grande fuera de Israel, fuera de Jerusalén, fuera de Judea. Y en dos partes fundamentalmente. En Babilonia, que no habían retornado todos los que pudieron retornar, y en Alejandría. ¿Por qué se creó esa diáspora tan grande en Alejandría? Muy simple, porque cuando nosotros dijimos que Israel dependió de los egipcios, tuvo tranquilidad. Pero cuando llegaron los sirios, quedó la escoba. Entonces, mucha gente en la época de los sirios, de la época de los macabeos, para no caer en esa apostasía gigantesca que pretendían los antíocos hacer, se acordaron de que sus antepasados, cuando dependían de Egipto, estaban bastante bien, no tenían problemas. Entonces arrancaron a Alejandría. Se creó una diáspora en Alejandría muy grande, tenía más judíos Alejandría que los que vivían en Jerusalén. Alejandría era la ciudad más grande del judaísmo de esta época, estaba en Alejandría, no estaba en Jerusalén. Y ahí, entonces, esta gente, los descendientes de estos que llegaron ahí en la época de los antíocos y que siguieron hasta la época del Señor, para que ya perdieron el lenguaje hebreo como lenguaje materno, tradujeron la Biblia hebrea al griego, y ahí viene la traducción de los 70, la Biblia griega, que es netamente judía, pero es hecha por los alejandrinos en el siglo II antes de Cristo. Ya lo vimos en el canon, no lo vamos a repetir de nuevo. Pero esto tiene algo bien interesante que nadie lo une con el Nuevo Testamento. Fíjense bien que después del nacimiento del Señor, ¿no es cierto?, a raíz de que Herodes está muy aproblemado con esto del nacimiento del Mesías en Belén, el ángel les dice: váyanse a Egipto. Y la Sagrada Familia huye a Egipto. Y en la imaginería nuestra, nosotros pensamos que huye a Egipto como extranjero, y ahí los egipcios lo tratan mal. No fue así. Ellos huyen a Egipto y se refugian en la comunidad judía de Alejandría, donde seguramente tenían conocidos y tenían algún pariente, a lo mejor, o descendiente de algún pariente que había muerto ahí. Y como les digo, la comunidad judía de Alejandría era enorme, era mucho más grande que todos los judíos que vivían en Jerusalén y en su entorno. Entonces, por esa razón, la Sagrada Familia se va a Alejandría y no se va a otra parte, porque ahí los podían acoger y los podían ayudar a José para que, bueno, estableciera su tallercito de carpintería y pudieran vivir más fácilmente dentro de la angustia de ser exiliados. Obviamente se fueron de Belén hasta Alejandría de escondida, a lo mejor a pie, a lo mejor arriba de un burro. Fue atroz eso, no cabe la menor duda. Pero llegaron a un lugar donde había una comunidad religiosa judía enorme, y donde seguramente los recibieron y los ayudaron y los apoyaron. Eso es interesante entender el porqué. Bueno, entonces ahí se forman dos posturas del judaísmo, y eso ya lo hemos visto y no lo voy a decir de nuevo porque ya es medio latero. El judío de la diáspora, que era mucho más abierto y que hacía proselitismo en Alejandría, porque se da cuenta que sus vecinos de origen egipcio eran gente interesante, que podía ser interesante convertirlo. El judío o judeíta de Jerusalén se forma este otro grupo, que es mucho más estricto y más cerrado. Y aparecen ahí, bueno, el culto en la sinagoga en Alejandría, obviamente, como no podían ir a Jerusalén porque estaban los antíocos a celebrar el culto, se desarrolla mucho el culto de la sinagoga. Y aparecen ahí los nuevos escritos bíblicos, que solamente están en esta versión griega de la Biblia hebrea y que no fueron incorporados a la Biblia hebrea tradicional. Algunos sí, algunos no.
El libro de Daniel sí fue incorporado a la Biblia hebrea. El libro del Cogeleto, el Eclesiastés, un nombre que se les ocurrió a la iglesia primitiva, efectivamente también está en la Biblia hebrea, pero el libro de Ben Siraco, el libro del Eclesiástico, no. Y ahí empiezan a surgir una serie de libros muy interesantes como los apocalípticos, en que aparece la figura del Hijo del Hombre, que vamos a ver más adelante. Pero quizás lo más interesante que aparece aquí, empieza a surgir la idea del más allá. ¿Qué pasa después de la muerte? Que no se había preguntado mucho los judíos anteriormente, antes de esta época. O sea, los muertos se iban al Sheol, ¿sí? Que es el lugar de los muertos, no el infierno, es el lugar donde residían los muertos. Un lugar así de espera. ¿Sí? ¿Y de espera de qué? De que el Mesías llegara y viera qué se hacía con los muertos. Esa era más o menos la idea. No había más que eso. Pero en el libro segundo de los Macabeos empieza a discutirse este tema. Y que aparece, el libro segundo de los Macabeos está en la Biblia griega, no en la Biblia hebrea, pero está en la Biblia nuestra. Primero se habla de la resurrección solamente para los que se portaron bien, para los justos. Y esto está claro cuando ese rey, el rey Antíoco IV, manda a matar a esos 7 hermanitos, ¿no? Y a su madre. Al morir uno de ellos dice lo siguiente: el rey y su corte, dicen, se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto niño de los 7. Y cuando estaba próximo a su fin, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. En cambio, tú, rey, no resucitarás para la vida. Esa es la primera vez que se habla en la Biblia judía de la resurrección de los muertos. Antes se dejaba en no sé, en no sé, pero ahora por primera vez habla. Lo que sí que es interesante es que aquí se dice claramente que resucitarán los buenos. Nosotros, los mártires, resucitaremos, pero tú, rey, no vas a resucitar. O sea, no es universal, es un premio, nada más. Pero más adelante, fíjense, en el mismo libro, segundo los Macabeos, dice lo siguiente: Judas Macabeo congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán, y como llegaba el día séptimo, o sea, el sábado, se purificaron según el rito acostumbrado y ahí mismo celebraban el sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas Macabeo fueron a recoger los cadáveres de los caídos en la batalla que había sido el día anterior, para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de ídolos que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. O sea, estos pobres soldados no tenían fe suficiente en Yahvé. Entonces, además, también tenían en sus túnicas ídolos, imágenes de ídolos, para ver si los ídolos los libraban de la muerte en la batalla. Y por supuesto, los ídolos no los libraban de la muerte en la batalla. Así que todos ellos, los que habían sobrevivido, alababan las obras del Señor, justo juez, que descubre lo oculto, porque obviamente esos ídolos tenían escondidos, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedase borrado por completo. Primera vez que se habla de la oración por los muertos. Por su parte, el noble Judas Macabeo arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Como diríamos hoy día, les mandó a celebrar una misa de expiación a estos difuntos que habían cometido un pecado antes de morir para que no se fueran al infierno. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección.
Si no hubiera esperado en la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, esta idea suya es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados de pecado. Aquí hay todo una cosa muy interesante, porque esto se dice habitualmente en teología, que es la fundamentación del purgatorio. Bueno, no es así. Si lo leemos claramente, aquí no dice que hay un lugar especial donde hay un fuego temporal que como decía Santo Tomás de Aquino, las calderas del infierno también calientan las calderas del fuego del purgatorio. No, no, no. Eso no lo dice aquí. Lo que dice sí es que el juicio de los muertos da tiempo, no sabemos cuánto, no dice cuánto, para que los vivos recen por sus difuntos y ofrezcan sacrificios por sus difuntos para que Dios misericordiosamente se apiade de ellos, los purifique de sus pecados que cometieron antes de morir y los lleve al paraíso para que tengan una resurrección. O sea, no dice la existencia de un lugar como el purgatorio, pero sí dice lo esencial que nosotros creemos con eso del purgatorio, que muerto una persona, existe un tiempo, no sabemos cuánto, en que es muy importante rezar por los difuntos, y muy piadoso, incluso el noble Judas, porque hice esto, y que obró con gran rectitud y nobleza, mandó celebrar rituales en el templo de Jerusalén para rezar por estos caídos que habían cometido pecados y por eso cayeron en la batalla, pero para que Dios se apiade de ellos, actúe con misericordia, los perdone y les permita la resurrección. Pero es bien interesante porque se nota que esta idea no estaba muy clara en ese momento, porque si ustedes se fijan, el autor de este libro sagrado tiene que insistir y tratar de convencer al auditor que esta es una buena idea. Porque dice, aquí dice, obró Judas Macabeo cuando hizo esta colecta y la mandó a Jerusalén para que ofrecieran sacrificios por los difuntos y oraciones por los difuntos. Dice, obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado en la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos para que fueran liberados de pecado. Se lo tiene que fundamentar. No era algo comúnmente aceptado. Bueno, aquí el Papa Benedicto, en Spe Salvi, una de sus encíclicas, dice esto. Sobre este punto de la purificación después de la muerte, hay que mencionar aún un aspecto, porque es importante para la praxis de la esperanza cristiana. Hombre. El judaísmo antiguo pensaba también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. Y aquí cita lo que acabamos de leer. La respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la iglesia oriental como en la occidental. La iglesia oriental no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, o sea, un purgatorio, pero conoce ciertamente los diversos grados de bienaventuranza como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco de dar y recibir, en que estamos unidos unos a otros con vínculos de afecto, más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora.
es efectivo. La Iglesia oriental habla de una condición intermedia, pero no habla de la existencia de un purgatorio. La Iglesia oriental, tanto católica como ortodoxa. Y esto es lo que dice el Papa Benedicto. Aquí no se habla de un purgatorio, sino que se habla de una condición intermedia en donde se le puede dar consuelo a las almas de los difuntos por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Esta cosa es una típica cosa que a mí me ayudó mucho esto, porque la primera vez que hablé de esta descripción de lo que hace el libro segundo de los Macabeos, el Papa Benedicto no había escrito esta encíclica todavía. Y por supuesto que la ola de reclamos me llegó, pero por todos lados. ¿Cómo usted puede decir esto que el purgatorio no aparece en la Biblia en ninguna parte? Bueno, el purgatorio no aparece en la Biblia en ninguna parte. Sí aparece esta condición intermedia en que es sano y piadoso rezar por los muertos. Eso sí. Bueno, después cuando el Papa Benedicto escribió esta encíclica, la leí, dije, gracias Papa Benedicto por ayudarme. Entonces llegué y la copié en los apuntes, y de ahí por lo menos nadie me ha criticado. Bueno, y además se escriben muchos libros en esta época que no entraron en el canon, pero que también son bastante notables y que se leen en diferentes escuelas judías y también en la iglesia en algunas ocasiones, en oraciones privadas, como los Salmos de Salomón, el libro de Enoc que acabamos de leer, un trozo, qué sé yo, y se escriben también en esta época los libros de la comunidad de Qumran, que no sé si los alcancemos a ver ahora, pero los veremos en la próxima clase. Pero una cosa muy importante que se escribe aquí son una cantidad de libros apocalípticos que dieron origen al género apocalíptico, del cual se nutrió la escuela de Juan para escribir el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento. El libro más importante de esto es el libro de Enoc, que se los voy a mandar. Yo se los mandé cuando hablamos del Apocalipsis en el libro del Nuevo Testamento, pero como aquí hay bastantes personas que hicieron solamente el curso del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento, se los mandaré también, de nuevo. Ahora, la primera obra del género apocalíptico que se escribe, o que nos ha llegado por lo menos, esta es la segunda mitad del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro bien curioso, porque el capítulo 1 al 6 es estilo profético, y el del 7 al 14 es del género apocalíptico. Ese está en todo tipo de Biblias, la hebrea, la judía griega, todas. Pero también existen muchos más, como 2 libros atribuidos a Enoc, 2 libros más atribuidos a Baruch, 4 de Esdras, qué sé yo, Apocalipsis de Sofonía, Esdras, Abraham, Elías, Sem, etc. Ahora, ¿qué significa apocalíptica? Bueno, hay que distinguir entre apocalipsis y apocalíptica y apocalipticismo. Un apocalipsis es un libro. La literatura apocalíptica es el conjunto de los libros que son apocalipsis. Y el apocalipticismo es un modo de pensar religioso que da origen a estos apocalipsis. ¿Y qué significa esto? Revelación por medio de una visión, un término griego. En general, siempre un personaje celestial se le aparece en una visión o sueño a alguien, ¿no? A algún personaje humano, que le da a conocer a este vidente una serie de verdades sobre el futuro de la vida personal y de la historia o sobre la constitución del mundo. Y normalmente, siempre el receptor de esta visión se le atribuye a un personaje importante. Si ustedes se fijan aquí, Enoc, por ejemplo, que es un patriarca que sale en el Génesis, o Esdras, qué sé yo, o Abraham, Apocalipsis de Abraham, qué sé yo, etc. Y el contenido tiene mucho elemento cósmico, batallas celestiales, cosas por el estilo. Ahora, en general, la temática de la literatura apocalíptica tiene dos tipos distintos. Uno, decir por qué está pasando en el mundo lo que está pasando en ese momento, que normalmente es bien terrorífico.
sea, como vamos a ver, el apocalipticismo surge siempre en épocas de gran angustia. Estas persecuciones de los antíocos, o cosas, o las persecuciones romanas, cosas de ese tipo. Y el otro tipo de literatura apocalíptica es la que trata de explicar hechos que ocurren en las esferas celestiales, o sea, ya sea cómo va a terminar el mundo, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, los últimos tiempos, como se le atribuye mucho al Apocalipsis de San Juan, ¿no? Ahora, una característica importante es que el espectro teológico, el mundo teológico, se amplía mucho más. Antes de la literatura apocalíptica, los contenidos de los libros revelados o los que aparecen en la Biblia era más que nada un contenido relativo a Israel. Rara vez salían fuera de Israel, muy rara vez. Y si salían fuera de Israel era porque era algo importante que estaba pasando en Israel en ese momento, que tenía una ramificación exterior nomás. En cambio ahora cuando te hablan del final de los tiempos o del principio de la creación en estos términos apocalípticos, obviamente el ámbito ya no es solamente para Israel, es para el universo completo incluso, ni siquiera para lo que pasa en la Tierra, sino es para el universo completo. Entonces se amplía el espectro teológico. Juicio divino, el juicio divino para todo el universo, no es solo para Israel. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes del género apocalíptico? Primero, ya les he dicho, es una literatura que surge en las épocas de gran angustia. Por lo tanto, hay un dualismo. El mundo se divide en dos, los buenos y los malos. Pero los buenos son buenos, 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 buenos. Y los malos son malos, 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 malos. O sea, no hay grises, no hay términos medios. Y yo siempre digo, para que puedan entender la apocalíptica, piensen en lo que pasa en Siria, por ejemplo, en estos tiempos. Ahí la gente piensa, hay dos tipos de personas nomás. Los que tiran las bombas y los que mueren a consecuencia de las bombas. Y los que reciben los bombazos. No hay intermedios. Y los que reciben los bombazos, como es muy injusto que les tiren bombas y no saben ni siquiera por qué. Entonces ellos son los buenos, 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 buenos. Y lo único que están en manos de Dios, pensando que ojalá la bomba no me caiga a mí, sino que caiga unos cuantos kilómetros más para allá donde no hay nadie. ¿Y cuáles son los malos, 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 malos? Los que tiran las bombas. Tampoco hay intermedios. No piensan que de repente alguien que tiene una bomba es un piloto que le dijeron, lo tiráis esta bomba, te matamos a ti. No, nada de grises aquí. Todos los que tiran bombas son malos, 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 y los que recibimos las bombas somos buenos, buenos, buenos. Entonces ese dualismo es típico del pensamiento apocalíptico. Ahora los buenos le llaman a veces los benditos, los elegidos, qué sé yo, etcétera. Tienen varios nombres. Pero el dualismo es clarísimo. Blanco, negro, no hay más. Ahora, los buenos tienen claro que son una minoría y que no tienen poder. No se pueden enfrentar a los malos. El que recibe las bombas son unos pocos y que no tienen poder. Fuera de mirar para arriba y maldecir al que viene arriba volando y va a tirar bombas, no tienen nada más que hacer. No pueden hacer nada. Son un pequeño número, un resto. Y los malos son una avasalladora multitud. Ya sea multitud porque son muchos o porque tienen muchos recursos. Volvemos al caso de las bombas. Bueno, tienen aviones, jets, qué sé yo, cañones antitanques, todo lo que ustedes quieran. Ahora, los malos, malos, malos arrastran a ese mundo que vive el bueno, 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 a una perdición final, a una destrucción total. Por eso que es bueno pensar en lo que pasa en estas partes. Ayuda a la iglesia que sufre, acuérdense, ¿no? Para que ustedes puedan ayudar a esta institución, tal como dijimos al principio. O sea, el apocalipticismo es bastante en ese sentido, transpira una especie de sectarismo, porque ese pequeño grupo de buenos, buenos, buenos,
se encierra a sí mismo porque no sabe cómo defenderse y mira a todo el resto del universo como algo a todo el resto del universo que puede percibir como alguien, como la maldad absoluta. O sea, el que está recibiendo las bombas en Siria no piensa, mira, es que lo que pasa es que en Chile, no te preocupes, esa cosa no pasa. En Chile la gente vive lo más bien, ¿no? Y esto pasa en Siria, ¿no? Porque ¿qué me importa a mí que en Chile no pasa? Te va a decir el que vive en Siria. Yo lo que veo en mi mundo es que ahí me caen bombas todos los días. ¿Por qué entonces no me ayudan? Bueno, ese es un poco, o sea, pues es un mundo encerrado en sí misma, en sí mismo, que no sabe lo que pasa en otras partes y no le interesa tampoco, sino que lo único que quiere es tratar de sobrevivir como se pueda en su mundo. Y ahí aparece, por ejemplo, la comunidad de Qumran, que es una comunidad que a raíz de todo lo que pasó con los antíocos y con la corrupción de los descendientes de los macabeos y toda esta cosa que veíamos tan horrorosa hace unos minutos atrás, sencillamente dicen, miren, ¿saben qué más? Ya no se puede vivir en Jerusalén, porque la corrupción anda por todos lados. Así que vamos a agarrar a nuestra familia, nos vamos a ir al pleno desierto de Judea y en Qumran y vamos a formar ahí una comunidad. Vamos a edificar nuestro grupo. No es un monasterio porque era de familias, no es un monasterio en el sentido de laicos o laicas solos, no, eran familias que se fueron a vivir ahí, porque ya la vida en Jerusalén les era intolerable. La corrupción era demasiado grande y si no se iban, no iban a poder educar a sus hijos como ellos querían. Entonces se crea esta comunidad de Qumran. O sea, grupos pequeños, encerrados, normalmente son el problema del apocalipticismo. La segunda característica que tiene el apocalipticismo es una visión lineal de la historia, que tiende a un punto final, en que se cumplirán las promesas de Dios. Se ve la historia del presente con todos sus problemas y dificultades, pero se dice, no se preocupen, Dios va a intervenir y nos va a salvar de esto. A lo mejor no lo veremos nosotros, pero lo verán nuestros hijos y nuestros nietos. Dios va a arreglar este asunto y va a castigar a todos estos malos. Y ahí viene en la literatura más imaginativa para ver los tormentos que le va a ocurrir a estos malos, malos, malos. O sea, y eso es novedoso, porque en esa época la historia, tanto pagana como judía, normalmente se pensaba que era circular. O sea, los hechos se iban repitiendo, las generaciones sucedían unas a otras, y lo que había que tratar era de que las generaciones nuevas no olvidaran lo que había pasado con las generaciones antiguas para que no cometieran los mismos errores, etc. En cambio, aquí la historia se ve linealmente, se ve que va a llegar a un punto final próximo y ahí se va a acabar el problema mediante una intervención divina de tipo cósmico en que va a destruir toda esa maldad, incluyendo los lugares donde habitan los malos, con catástrofes que van a caer las estrellas, qué sé yo, cosas por el estilo. Por eso que en la literatura apocalíptica se habla mucho de lo que va a pasar en los tiempos finales. Es cuestión de leer el Apocalipsis y el Nuevo Testamento, no lo vamos a analizar ahora, porque ya le destinamos como 3 clases en el curso del Nuevo Testamento. Pero ese es más o menos el ambiente. Entonces, en ese contexto, la línea histórica se divide en 2 mundos. El presente lleno de dificultades y pruebas, estas bombas que caen del cielo, digamos, en Siria, por ejemplo, y el futuro, que va a ser glorioso. Por eso que todos los libros apocalípticos, incluyendo el Apocalipsis y el Nuevo Testamento, terminan siempre con la descripción de la gloria final. Si ustedes leen el capítulo 22, creo que es el último del Apocalipsis de San Juan, ven que desciende la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, que es una nueva Jerusalén gloriosa, llena de oro, de jaspe, que brilla sola porque ya no hay necesidad de sol y luna, porque el trono de Dios es el que le ilumina, que sé yo, donde todas las cosechas y todas las plantas van a ser gloriosas, medicinales, donde
donde ya todos alabarán a Dios y la vida será eterna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los libros apocalípticos siempre terminan mostrando la vida después del término de la creación, que viene una nueva creación gloriosa, distinta, totalmente diferente, que se vuelve a la condición original del paraíso perpetuo. Por eso es que la línea histórica se divide en dos mundos, el presente lleno de dificultades y el futuro, y cuando interviene Dios y viene la gran catástrofe final, pero lo que viene después es ya la superación de todo dolor, de toda prueba, de toda iniquidad. Es algo nuevo que Dios va a crear. El mal presente absoluto en el presente y el bien absoluto en el futuro. Y por eso que no es como es algo que engloba a toda la creación, a todo el planeta, lo que se conocía en esa época, habitado de la creación, no está circunscrito a Israel, sino que va a ser generalizado, porque además ese mal absoluto presente no necesariamente viene solo de Israel. Tal como los sirios ahora se dan cuenta, ¿no es cierto? Y bien perfectamente claro que los que tiran las bombas no son necesariamente sirios. Deben ser turcos o deben ser rusos, qué sé yo, o de la CIA, no sé. Hay una serie de gente peleando ahí y los pobres sirios son los que reciben las bombas, pero no necesariamente son ellos los que tiran las bombas. Bueno, esto mismo pasa acá, digo, por eso entonces la visión global de los libros apocalípticos es necesaria. Otra característica importante que tienen los libros apocalípticos es que son pesimistas respecto al mundo presente, pero muy optimistas frente al mundo venidero. O sea, es un pesimismo optimista, el pesimismo que hoy esta cuestión no tiene remedio, pero cuando Dios actúe, va a haber una nueva creación y eso va a ser extraordinario. Puede ser que nosotros no la veamos, pero nuestros descendientes sí que lo van a ver. Entonces es un pesimismo optimista, no es un pesimismo fatalista, que diga suicidémonos todos. No es eso. Es un pesimismo optimista, que puede ser que nosotros no lo veamos, pero nuestros descendientes sí que lo van a ver. No saben cuántos descendientes van a ser, a lo mejor muchas generaciones, no importa, pero lo van a ver. Y eso está determinado, ¿no? Va a ocurrir así. Cuando yo intervenga, va a ocurrir así. Hay un determinismo, eso está claro. Y una característica interesante, y esto es lo que tiene esta literatura apocalíptica, que me preguntó don Ángel la clase pasada, yo le dije, espérese a esto que hablemos, y aquí viene, es una angeología, o sea, un protagonismo de los ángeles exuberante, y una demonología exuberante también, o sea, hay una imaginación de los autores de los libros apocalípticos en batallas celestiales que se pelean los ángeles con los demonios y todas estas cosas, pero de una creatividad que supera todo lo conocido, digámoslo así. Y que eso fue causa de que tanto a los padres de la iglesia como a los rabinos de esa época no les gustaran mucho estos libros apocalípticos. Por eso que no los condenaron y por eso que los tenemos todavía y los podemos leer. Pero prácticamente ninguno de ellos entró ni a la Biblia hebrea, ni a la Biblia judía griega, ni a la que usamos nosotros los cristianos. Y otra característica que también puede ocurrir ahí es que esta literatura apocalíptica tiene un fuerte contenido mesiánico. O sea, en esos tiempos finales de las batallas celestiales y todas estas cosas, va a venir un hijo de hombre, un hijo del hombre, un Mesías, que va a liderar las huestes de los buenos y lograr el triunfo de la divinidad. Y como esta literatura apocalíptica está muy presente en la época inmediatamente anterior al nacimiento de Jesús, esa esperanza mesiánica también era muy fuerte. Ahora, ¿por qué a los rabinos y a los padres de la iglesia no les gustó mucho esta literatura apocalíptica? No la prohibieron jamás, por eso que nos han llegado a nosotros. Yo le voy a mandar el libro de Enoch para que ustedes lo puedan mirar, que es el más importante. Por varias razones. Primero, esta hipertrofia de lo angélico.
Estas grandes batallas celestiales que aparecen mucho en los vitrales de las catedrales, en la Edad Media, qué sé yo, pero no, no le gustó ni a los rabinos judíos ni a los padres de la iglesia, porque lo que enseña la Biblia es que Dios y los seres humanos dialogan directamente. Para eso están los salmos, para eso están un montón de oraciones, el libro de la sabiduría, etcétera, etcétera. Y estos intermediarios que se les da tanto protagonismo en la literatura apocalíptica, no les gustó, ni a los rabinos ni a los padres de la iglesia. El segundo punto, que significó también que no les gustara mucho a estos rabinos ni a los padres de la iglesia, los libros apocalípticos, esto exagerado, es que tienden estos libros apocalípticos a dar el origen del mal en algo externo al ser humano. Por ejemplo, en el libro de Enoc se dice que la maldad ocurrió en el mundo porque unos ángeles vinieron a ver en la época anterior a Noé cómo era el mundo y se enamoraron de las mujeres de los hombres porque eran muy bellas y engendraron hijos con ellas, que eran unos gigantes. Y esos gigantes, por su origen perverso, porque eran hijos de ángeles y de mujeres humanas que no eran obviamente de su misma especie, digamos, trajeron el mal al mundo. Y por eso que Dios castigó a esas generaciones con el diluvio, para que todas aquellas familias humanas que tenían parte de este ancestro genético que derivaba de estos ángeles perniciosos que habían ido a pervertir a las mujeres humanas, desaparecieran. Y la única familia que se salvó fue la de Noé, que no tenía esos ancestros perniciosos. Se había mantenido incólume en su pasado. Bueno, eso no le gustó ni a los rabinos ni a los padres de la iglesia, porque significaba un determinismo del mal. O sea, tú te portabas mal porque vos tenías la mala suerte de que tenías un gen para atrás que derivaba de estos ángeles maldadosos que habían seducido a lo mejor a tu tatarabuela, no se sabe quién. Y por lo tanto estabas frito, ya no tenías posibilidad alguna de hacer el bien, porque tenía ese mal, ese gen adentro. No. El mal viene de una decisión libre del ser humano de desobedecer a Dios y decidir por sí mismo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Esto lo vimos hasta la saciedad en el relato de la creación, para no repetirlo de nuevo. No hay nada de un determinismo genético, como se pretendía en el libro de Enoch. Por eso que nunca fue aceptado estos libros que hablaban de esto como libros revelados. No se condenaron tampoco, pero cayeron en desuso. Solamente se hicieron unas pocas copias que aparecieron ahora en Qumran de nuevo, algunos de ellos, en la biblioteca de Qumran. Dios es gracia, por eso no, y el hombre goza de libertad, es lo que acabamos de hablar. No hay ninguna razón por la cual uno esté orientado al mal, sino que uno escoge hacer el bien o hacer el mal libremente. Y Dios es gracia, o sea, te da la fuerza, si tú la pides, obviamente, para no hacer el mal. Y eso es aceptado tanto por rabinos no mesiánicos como por padres de la iglesia. Y eso lo hablamos ya de hace tiempo y no lo vamos a hablar de nuevo. Ahora, algunas de estas características del apocalipticismo tuvieron una gran influencia en la teología de la naciente iglesia, es cierto, ¿no? Primero, esta ampliación de criterio de que la revelación de Dios va para toda la humanidad y no solamente para Israel. Eso es influencia de esta literatura apocalíptica. La segunda cosa que lo ve San Pablo fuertemente, digamos, es la presentación de una edad escatológica, el fin de los tiempos, donde ocurrirá la resurrección de los muertos y el juicio de Dios, a la que seguirá una nueva creación donde reinará la paz mesiánica. Este fue el inicio de la predicación de San Pablo, que es la primera predicación que se hizo a los paganos después de Pentecostés.
sea, San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no es cierto?, dice claramente que la novedad que pone San Pablo es que esta época escatológica de los últimos tiempos, no es de los últimos tiempos, ya ha comenzado con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección de todos. O sea, anticipa esta edad escatológica de los fin de los tiempos para este momento. Ahora, el apocalipticismo, y aquí vamos a terminar, es diferente del profetismo, porque en ambos casos hay una revelación a alguien específico, ¿no es cierto? El profetismo que se dio a Ezequiel, a Jeremías, etc. Aquí a Enoc, a Daniel, no sé. Pero es muy diferente en su desarrollo. Hay 4 diferencias básicas. Con esto terminamos. Las visiones apocalípticas son tremendamente complicadas de entender. Grandes batallas celestiales y una serie de cosas, digamos, monstruos de muchas cabezas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre un ángel tiene que interpretarlas para que el visionario las pueda comprender. O sea, hay un ángel, ¿no es cierto?, que le dice, después de que el visionario ve todas estas batallas celestiales y todas estas cosas raras, y los monstruos de 7 cabezas, y los caballos que botan, o los dragones que botan las estrellas con la cola, etcétera, 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 siempre tiene que preguntarle al ángel que se le explique qué es lo que está pasando. Y el ángel le explica. En cambio, en la visión profética, la comprensión es inmediata. O sea, Dios habla a Jonás y le dice: anda a Nínive y diles que si no se convierten en 30 días voy a destruir la ciudad. Punto. Eso lo entiende cualquiera. No hay necesidad que nadie se lo explique. Requiere contra, claro, lo que tiene que hacer Jonás: ir a Nínive y decirle que si no se convierten en 30 días, Dios le va a destruir la ciudad. Bueno, no lo hace, qué sé yo, ya lo vimos, qué pasó ahí. El mensaje profético es clarísimo, lo entiende todo el mundo. En segundo lugar, el mensaje profético tiene una dimensión inmediata. El mensaje político no, apocalíptico no. Volvamos al caso de Jonás. Oye, anda, vaya y diles eso. Porque en 30 días, si no se convierten, voy a destruir la ciudad. El mensaje apocalíptico es: al final de los tiempos Dios va a actuar y va a resolver este problemita. No se preocupen, está claro, está resuelto. Pero nosotros a lo mejor no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros nietos, bisnietos o tataranietos. Pero Dios va a arreglar este problema. Bueno, en el caso de Jonás, nosotros no, es bien claro, son 30 días nomás. Punto. O sea, el mensaje profético es inmediato, el mensaje apocalíptico al final de los tiempos. El lenguaje del mensaje profético es muy sencillo. El lenguaje del mensaje apocalíptico suele ser muy fantástico, fantasioso, podríamos decir ahí, y mítico. Volvemos al caso de Jonás, pero pueden ver el de Ezequiel, el de que ustedes quieran. Eso lo entiende cualquiera. En 30 días, si no se convierten, yo lo voy a destruir. En cambio, el del lenguaje, voy a poner aquí en vez de fantástico, fantasioso, porque si no, no se entiende. El lenguaje apocalíptico es complicado. Cuando Juan le pide al ángel que le explique qué es lo que está pasando con estos 4 jinetes, ¿no es cierto?, del Apocalipsis. Bueno, el primer jinete representa bla, 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 bla. El segundo jinete representa bla, 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 bla. El tercer jinete representa bla, 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 bla. Y el cuarto jinete representa bla, 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 bla. O sea, es una explicación que si no se la explica uno no lo entiende, porque es un lenguaje bastante mítico, representa un mito ahí. No es que vaya a ocurrir exactamente igual, que van a salir 4 jinetes con caballos muy especiales que tienen varias cabezas y cosas por el estilo, no, está explicando una simbología del mal, que ya vimos de qué se trataba, y que el padre Cantalamessa la explicó muy bien, si ustedes van a los apuntes del Nuevo Testamento. Y finalmente, la cuarta diferencia entre el mensaje profético y el mensaje apocalíptico es que en el mensaje profético Dios aparece como muy cercano al receptor.
oye Jonás, ven para acá, yo quiero decirte tu recado. Dile a bla, que lo voy a destruir en 30 días si no se convierte. O sea, es Dios mismo que habla con el profeta y le manda su mensaje muy claro, inmediato, aquí, hablando junto conmigo. En cambio, Dios en los Apocalipsis está siempre presente, pero está por allá arriba viendo cómo pasan estas batallas celestiales y estas cosas, esperando el momento oportuno para actuar. Y mandando estos mensajeros que hablan con el vidente y se lo explican, qué sé yo, bla, bla, bla. O sea, en el profetismo hay una cercanía inmediata, en el apocalipticismo no. Y por eso que seguramente también eso chocó, ¿no? Tanto a los padres de la iglesia como a los rabinos judaicos de esa época, para que estos libros apocalípticos, si bien no fueron nunca condenados, no fueran aceptados en el canon. Pero hay una cosa muy importante que la vamos a ver en la próxima clase porque no tenemos tiempo, que es el concepto del Hijo del Hombre, que aparece mucho en los evangelios, que es muy importante y que es propio del apocalipticismo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Como les decía, antes me tomé 7 minutos, porque son los mismos 7 minutos que estuvimos conversando antes de empezar la clase en otras cosas. Pero teóricamente íbamos a terminar en la próxima clase, porque ahí se nos acaba el tema, pero les voy a agregar una clase más, porque me he dado cuenta de que muchos de ustedes han descubierto algunas cosas que no entendían bien o que no se les había aclarado bien y que me han dicho, bueno, ¿y por qué esto no se enseña así en las prédicas, en las parroquias, qué sé yo, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que debiera enseñarse así, porque en el Concilio Vaticano II se dijo que tenían que enseñarse todas estas cosas de esta manera, y eso es lo que les quiero agregar una clase más, o sea, se quedarían 2 clases todavía, una para terminar el curso y una agregada, para que terminemos tipo 15 de enero o una cosa así, Dios mediante. Y les voy a mostrar que en la Constitución Dei Verbum, una de las constituciones más importantes del Vaticano II, ya se decía que todas estas cosas, cómo tenían que interpretarse. No es nada nuevo aquí, tal como yo les explicaba ahora de esta encíclica del Papa Benedicto, que me ayudó mucho a hablar sobre el tema del purgatorio. Bueno, esto ya se definió en el Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, pero como que todavía no se transparenta hacia abajo. Y eso es lo que les quiero explicar, ese proceso de definición que hizo el Vaticano II muy claro. Lo vamos a agregar en esta subsiguiente clase que no estaba considerada. Yo les voy a mandar en esta semana unos apuntes que he preparado para esa clase para que lo puedan entender bien. Esta clase agregada la he hecho pensando de que todos ustedes han hecho o el curso de Antiguo Testamento o el curso de Nuevo Testamento, porque voy a usar muchos conceptos que se han aclarado en estos dos cursos. No es necesario que hayan hecho los dos, basta que hayan hecho uno u otro, como una especie de apéndice al final. Así que en esto quedarían 2 clases más y esperamos que Dios nos dé la salud para poder hacerlas. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran preguntar. Sí, Juan Ignacio. ¿Sí? Juan Ignacio, tú dijiste que cuando Dios creó el mundo estaba solo, Claro. porque no mandó a nadie a crear. Pero por todo lo que he escuchado, no estaba solo, habían ángeles y habían demonios, según dices tú. Y a No, mí, los demonios y los ángeles aparecieron mucho después. Aparecieron en la propia creación. En lo que bueno, sí que habían estas emanaciones propias divinas, que son su palabra, Y la sabiduría. su Hokma, su la Ruach. única pregunta que tengo yo es ¿qué sentido tiene una guerra entre ángeles y demonios? ¿Pueden ganar los demonios? No, eso es lo que le dicen los libros. No tiene ningún sentido entonces. Bueno, y por eso no entraron estos libros en la Biblia. No les encontraron mucho sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, yo lo sacaría de ahí. Encuentro que es más lo que confunde que lo que aporta. Tienes toda la razón, pero desgraciadamente como existen, hay que hablar un poco de esto y decir que efectivamente no tienen sentido, tal como lo acabamos de hablar. Por eso que yo te di como 7 argumentos aquí ahora
repásanlos bien en los apuntes, de que efectivamente estos libros apocalípticos no les gustaron ni a los padres de la iglesia, ni a Ni a mí tampoco. ni a ti tampoco, perfecto. Juan Ignacio, una pregunta. El Sí. curso del Nuevo Testamento, que yo no lo hice, ¿lo Sí. vas a volver a hacer con otros alumnos o ya no lo vas a repetir? Mira, yo lo repito todos los años. Ya, Ahora, si tengo salud como para hacerlo en abril, no sé, eso lo veremos. ya, perfecto. Pero Porque yo me quiero inscribir a ese curso de todas maneras. sí, yo lo hago todos los años y bueno, cada año lo varío un poco para que no sea la misma repetición. Ahora, en el caso que no tuviera salud para hacerlo, está en YouTube completo. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es cierto. No. Pero por ahí No lo es dejé lo para la mismo. posteridad. Ya, perfecto. Muchas ¿Qué más? gracias. Más preguntas. Perdón una cosa. Cuando se habló de que los judíos expulsaron a los cristianos de las sinagogas, de ahí en adelante, a mí, en lo personal, me da la impresión que todo esto es producto de la inventiva de gente. O sea, ¿la qué, perdón? ¿Produjo? Es producto de una inventiva, o sea, me produjo, digamos, una sensación de que es, digamos, no es una transmisión de la palabra de Dios, digamos. A ver. Es como producto de gente que está relatando. Sí, desgraciadamente no te oigo y se mucho. Produce, digamos, No está buena la señal. No te oigo mucho. Ahora, ese problema lo vimos en el Evangelio de San Juan, y tuvimos como 2 o 3 clases en eso, y tienes toda la razón, produjo el cisma, que fue atroz, entre el judaísmo rabínico y el judeocristianismo. Y que fue, yo creo, una de las pérdidas más grandes que ha tenido la Iglesia, o sea, esa separación violenta que ocurrió más o menos en el siglo II, cuando se hizo más fuerte eso, en que trajo revanchismo por ambas partes. Después, cuando el cristianismo fue aceptado también como religión digamos, permitida en la época de Constantino, yo creo que provocó una de las situaciones más dolorosas que han ocurrido en la humanidad y que se han durado hasta el día prácticamente de ahora. Por un lado antisemitismo, por el otro lado también una mirada con mucho recelo por parte del judaísmo hacia el cristianismo, cuando son primos hermanos o algo parecido, digamos, ¿no? Ahora, gracias a Dios, después del Vaticano II, en las declaraciones del Vaticano II fue bien claro en este sentido, de la condena del antisemitismo, se ha atenuado mucho y hoy día pudiéramos decir que hay bastante buena relación entre el judaísmo y el cristianismo, pero yo creo que para los que siguieron el curso del Nuevo Testamento conmigo, mucha del enfoque que le di yo debe haber sido también absolutamente novedoso, ¿no? Porque una de las preocupaciones mías más claras, y de acuerdo a lo que vamos a ver en esta clase adicional que le vamos a tener en 15 días más, la herencia judía del cristianismo es totalmente ignorada en la prédica del cristianismo actual, cuando es enorme. Es enorme. O sea, tú no puedes entender el cristianismo actual si no entiendes bien su herencia judía. Y su herencia judía en que originalmente se miró con mucha positividad los evangelios, el evangelio de San Juan y el evangelio de San Mateo, que son orientados a conversos judíos de los primeros tiempos, que eran todos judíos los conversos en la época de Cristo, son netamente positivos frente a su herencia judía. Y los evangelios que están orientados hacia los paganos, como el evangelio de San Lucas o el evangelio
de San Marcos no son para nada negativos a su herencia judía tampoco. Y eso tiene que llegar a la base, tiene que llegar a la base. Juan Ignacio, una pregunta, a ver si yo entendí bien. En definitiva, la peor revancha de los cristianos contra los judíos en esa época fue porque al sacar los judíos de las listas de la sinagoga, permitían a los romanos ponerlos con los leones. ¿Y sería la razón por la cual los cristianos llegaban a los leones? ¿Es eso? Efectivamente hubo una revancha ahí, Pero el problema es que esa revancha se ideologizó, cosa que no hicieron los judíos contra los cristianos. O sea, dio origen a una teología, te pudiera decir yo, hablando el lenguaje, de aquellos que asesinaron a Cristo. Y Cristo no fue asesinado por los judíos, se fue asesinado por los romanos. Y además no hay que olvidarse de que al principio eran todos judíos, entonces... Claro, sí. Yo me acuerdo que yo de chico una vez le pregunté a mi papá por qué los judíos habían matado a Jesús, y me dijo, bueno, ni los holandeses a matarlo, pues si estaban en el país de Judea, ¿por qué pretendís? Me dijo. Bueno, acuérdate que yo le hice clase de esto mismo a tu papá, hace un montón de años atrás. O sea, de ahí entonces viene. De ahí le quedó. Pero efectivamente es así. O sea, algunos judíos mataron a Cristo, pero la gran mayoría, no se olviden que poco antes del juicio al Señor, lo recibieron en gloria y majestad ¿cómo se llama? En el Domingo de Ramos. Y no fueron esos que lo recibieron en gloria y majestad los que lo mataron. Precisamente lo juzgaron a medianoche, y de ahí viene el dicho, ¿no es cierto? Un juicio entre gallos y medianoche, para que la gente que lo había recibido en gloria y majestad 5 días atrás estuviera durmiendo y se encontrara con hechos consumados cuando despertara y no pudieran armar una revolución para defenderlo. Esa es la realidad. Pero en cambio, esa realidad después la Iglesia la desconoció. Siento como Y se armó una ideología, una teología o ideología, como la quieras llamar, de culpabilidad hacia el pueblo judío de per se, no, bueno, no de persona. Eso tómalo. ¿Sí? Dime nomás. ¿Quién quería hablar y yo le quité la palabra? Sí, yo tengo puesto el Voy a tratar de expresar lo que dije en un correo que te voy a mandar. Ya, eso me parece muy interesante, porque te lo he puesto y te lo cuento, y si efectivamente te lo puedo ayudar a resolver, mejor. Y si efectivamente es de interés general, lo hablamos, les explico en la próxima clase lo que le contesté a Ángel. Eso Juan Ignacio, tú dijiste que los ángeles y los demonios aparecieron después. ¿Y quién creó a los demonios? Bueno, esa es parte de toda esta historia. Los demonios no se crearon, los demonios efectivamente, y en eso están todos de acuerdo, tanto judíos como cristianos, son ángeles que rechazaron, y eso lo dije cuando hablamos del problema del mal, rechazaron también hacer la voluntad de Dios, tal como Eva y Adán rechazaron hacer la voluntad de Dios. Tuvieron su momento de prueba y actuaron exactamente igual como actuó Adán y Eva después. O sea que los ángeles eran libres. Los ángeles habían sido siempre libres, sí, efectivamente. Bien, ¿algo más? Bueno, estimados amigos, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Sería la última del curso formal, pero después agregaríamos otra. Entre paréntesis, si ustedes lo estiman conveniente y conocen a alguien que haya hecho el Nuevo Testamento, pero que después se retiró para hacer el Antiguo porque no tenía tiempo o algo para sí, esa clase supletoria también le va a interesar. Así que si ustedes conocen a alguien en esas circunstancias, por favor invítenlo. No va a haber ningún problema. No te olvides de mandar los datos donde tenemos que hacer las donaciones. Sí, precisamente para ayudar a los pobres sirios que le caen bombas. Listo, gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.